Mikel hitzaldia izango da la institucionalización de las relaciones fiscales y financieras en la Comunidad Autónoma del País Vasco, 1989. Mikel Erkoreka es doctor en Historia Contemporánea y profesor agregado en la Facultad de Económicas de Sarrico, en la Universidad del País Vasco. Su actividad investigadora abarca fundamentalmente el área de las finanzas públicas, el federalismo fiscal, la historia económica, y su investigación doctoral fue sobre el concierto económico durante la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República. Recientemente ha publicado el libro sobre Regional Autonomy and Federalism, que es una compilación de investigaciones del Centro de Investigaciones y Estudios Federales, y desde septiembre de 2024 es director de Recursos Institucionales de la Viceconsejería de Hacienda del Gobierno Vasco. Y que se vea de Suiza. Es que recasque Joseba, según andan ahí, me toca la difícil tarea de atraer vuestra atención siendo el último ponente, que siempre lo tiene más difícil, pero bueno, intentaré enfrentarme a esa misión con este tema de las finanzas, que para algunos es muy interesante, como para mí, y para otros a veces es un poco arduo. Así aurretik baina nuen eskerrak emon antolatzaileei, Ituna Zentroari, Joseba, Edu, Jon, Nerea, Sergio antolakuntzagaitik, Bizkaiko Aldundiari bai emandako babesagatik, eta nola ez, Azkonkordia erakundeari parte hartzeagatik antolakuntza lanetan. Aclarar que yo estaba aquí soy un mero ponente y la idea, un poco por lo que me ha comentado luego, Joseba nos llamó al gobierno vasco a ver si explicábamos la institucionalización, y Joseba me propuso que yo explicara todo el modelo de institucionalización a partir del 78, 79, etcétera, hasta la actualidad, y yo le comenté en la parte financiera sí, es lo que yo voy a hacer, porque la parte política mejor lo hiciera el Departamento de Autogobierno, y le propuse que me invitaran a Begoña, como ya veis, es una experta y una larga trayectoria en este ámbito. Entonces, el objetivo de mi ponencia va a ser explicar el marco de institucionalización, bueno, la institucionalización del marco de relaciones fiscales y financieras dentro del Euskadi del año 81 hasta la fecha. Sí quería, antes de empezar, simplemente explicar dos ejes que yo creo que son importantes. En primer lugar, la importancia, ¿no?, del marco de relaciones fiscales y financieras. Cuando tú analizas un sistema de gobernanza, si te fijas en el sistema de financiación, ves claramente y puedes evaluar claramente las jerarquías y sobre todo las dominancias que puede haber en un modelo de gobernanza. Entonces, por eso es muy importante, y en este caso me voy a centrar solo en el modelo interno. O sea, el concierto económico, sabes que tiene dos dimensiones, la relación con el Estado y luego el interno. En general es menos conocido que el otro, pero mismamente igual de rico y también interesante en el ámbito del federalismo fiscal internacional. Y luego hay una segunda dimensión que también le quería hacer referencia, que es muy relacionada con esta lógica de largo plazo, y para entender la gran diferencia que supone la institucionalización del marco de relaciones a partir del 81, y por eso al inicio de mi presentación voy a hacer primero el marco histórico, luego trataré de explicar el funcionamiento práctico y terminaré haciendo referencia a los dos principales órganos que relacionan, que se coordinan o llamémosle, se encargan de gestionar el actual marco de relaciones a nivel de la comunidad autónoma. Pero quería hablar eso, del peso que tiene en este marco de relaciones también en la dimensión identitaria, la generación de identidades colectivas. La Hacienda no deja de establecer una delimitación jurisdiccional. Nuestra relación con las instituciones es muy importante a través de las haciendas, y creo que hay una palabra que en todas las ponencias se ha planteado, el interés común. O sea, la institucionalización de entidades jurídicas o de las conferencias, como le podamos llamar, viene a trabajar, a intentar ver cómo gestionar esos puntos de interés común entre los territorios forales.
Y ese interés común y la forma en la que lo institucionaliza va a marcar mucho también los sentimientos de pertenencia. Nosotros hoy en día entendemos bastante fácil, ¿verdad? Somos parte de la comunidad autónoma, vascos, etcétera, llamémoslo sin entrar en otras connotaciones, pero esta lógica la administración ha marcado mucho, es decir, la nueva administración de la comunidad autónoma vasca ha marcado mucho para que esto haya llegado a ese punto. Previamente la situación era muy diferente en las formas de entender, y por eso el marco de relaciones, y en Euskal Herria lo usamos muy bien, la importancia del marco administrativo en la generación de identidades. Y en ese sentido, insisto, la parte financiera y de Hacienda es un elemento importante. No voy a volver a la historia, pero sí creo que es importante ver de dónde venimos para entender sobre todo el carácter innovador, totalmente innovador y novedoso que tiene nuestro sistema actual y que se desarrolla a partir del año 79. Antes de la guerra, durante el franquismo el sistema de concierto económico solo se mantuvo en Álava. Antes de la guerra el modelo de relaciones fiscal y financiera era completamente diferente. Las diputaciones negociaban un cupo fijo con el Estado periódicamente, o sea, como ya ha explicado antes Edu, y podéis ver ahí cómo fue la evolución de ese cupo fijo, y luego lo que dentro de esas renovaciones también se negociaba era qué le tocaba pagar a cada una de las diputaciones. Y un poco, y aquí vas a ver lo que son los coeficientes horizontales de la época, cómo se repartían ese cupo fijo que tenían que pagar con el Estado. Claro, no hay una entidad supraprovincial que se encargue de toda esa gestión. Al final, una vez en las conferencias, y para eso también se ven las conferencias, para negociar cuánto pagaba cada diputación, el problema luego ya era de cada diputación. Podemos decir que era un sistema de riesgos unilaterales. Cada diputación sabía el cupo que iba a pagar en los próximos años y se encargaba de establecer su sistema tributario para hacer frente a eso y luego las necesidades que pudiera tener. ¿Con esto qué quiere decir? En primer lugar, era claramente un marco de relaciones no jerárquico. No quiero decir que no hubiera relación, las conferencias son una buena muestra de ello, pero sí que no tiene nada que ver con el sistema que tenemos hoy en día. La parte financiera y presupuestaria, cada diputación pagaba el cupo y luego se olvidaba un poco de lo que hacían las otras, me refiero, no le afectaba en exceso lo que hacían las otras, lo que le importaba era lo que hacía ella misma y los resultados de su gestión para luego poder realizar el gasto, etcétera, etcétera. Y por eso he empezado al inicio indicando que es un reflejo un poco también de la lógica identitaria de la época. O sea, Vizcaya, Gipuzkoa, Álava era Álava, sé que hoy en día también, pero ha cambiado mucho la forma que tenemos de entender nuestra relación y nuestro interés común entre los tres territorios. Y en este sentido, por ejemplo, y lo pongo por ser un ejemplo real y práctico en la gestión presupuestaria y financiera, las diputaciones no solo se preocupaban de que el Estado no se enterara en exceso de cómo eran sus cuentas, porque tenían que negociar un cupo y depende de lo que demuestres te puede salir más caro o más barato. También se encargaban de que las otras diputaciones a poder no se enteraran mucho, porque luego había que pelearse con las otras diputaciones a que se repartían. Y aquí lo podéis ver, como en el 25, por ejemplo, Vizcaya asumió sobre sí una parte muy importante del cupo derivado de lo que ha comentado antes Edu, de los años de bonanza de la Primera Guerra Mundial. En los años 30, cuando viene la crisis del 29, se encuentra asfixiado, tensionado financieramente y toca la puerta de las conferencias de Gipuzkoa y le dice: oye, ¿por qué no revisamos los coeficientes horizontales? Entonces, muchas dinámicas que hoy en día también vemos ya se daban en aquella época y venían. Y bueno, y las diputaciones de Álava y Gipuzkoa, por cerrar ese círculo, decidieron omitir y no se hizo nada, y así terminó el sistema hasta el año 37, hasta que fue derogado ese tema, hasta que fue derogado el concierto en Vizcaya y Gipuzkoa. ¿Por qué empiezo con esto? Porque yo creo que es importante ver de dónde veníamos, sobre todo, insisto, subrayo, entender la gran diferencia que supone la institucionalización del marco de relaciones financieras a partir del año 78, 79, 81, 83, 85. Es algo totalmente nuevo. Claro, aparece el gobierno vasco en escena y ahí hay que diseñar un nuevo modelo de relaciones financieras y fiscales completamente nuevo, que no te vale el anterior modelo, aunque muchas inercias puedan luego verse y todavía se ven, no te vale el modelo antiguo. ¿Y qué tienen que hacer los gestores públicos y los políticos que les toca gestionar estos años las administraciones vascas? Diseñar ese modelo, y no es nada fácil, y como ya sabéis, el diseño de este modelo generó muchísimas tensiones, rupturas, etcétera, en aquel periodo. No voy a entrar al detalle de cada uno, pero sí que al menos hacer la referencia. El Estatuto de Autonomía y el Concierto Económico establecieron, llamémosle, el marco general,
sin entrar en el detalle. Y luego lo que es el modelo interno, y aquí ya sí me centro en lo que llamamos el modelo interno de aportaciones, se desarrolla a través de la Ley de Territorios Históricos en el año 83 y ya las sucesivas leyes de aportaciones. La LTH, en realidad, y aquí es la parte que luego o sea, toca con la presentación de Begoña, la LTH realmente lo que hace es como ocurre en todos los sistemas de financiación. Primero establece qué competencias tiene cada nivel de gobierno, y luego establece cómo se financia cada nivel de gobierno, qué recursos va a tener cada nivel de gobierno para financiar esas competencias. La parte competencial se crea esa comisión arbitral posteriormente para los problemas que ha existido y, bueno, y otros órganos que pueda haber más informales. Y en la parte financiera se crean principalmente el Consejo Vasco de Finanzas Públicas, al que ahora haré referencia, para vertebrar, articular, ordenar, organizar toda la parte que es la financiación de esas competencias y la distribución de los recursos. Y luego venimos las leyes de aportaciones, esas ya supongo que sonarán, en un primer momento eran trienales, luego pasan a ser quinquenales, que son las que ya detallan por periodos más concretos lo que establece el marco concreto que establece la LTH. Hoy en día, ¿cómo es el sistema? Hay dos niveles, antes solo había uno y ahora hay dos. En primer lugar, en base al sistema, al reparto de competencias que hay entre el Gobierno Vasco y Diputaciones Forales, hay que establecer qué parte del pastel le toca al Gobierno Vasco y qué parte del pastel se queda de las Diputaciones Forales. Y lo que se hace es establecer un coeficiente vertical. Como podéis ver, desde el 85, desde la primera ley de aportaciones, el coeficiente vertical se establece en cada una de las leyes de aportaciones y se mantiene inamovible hasta la siguiente. Ha ido aumentando, excepto con el año 2007, la tendencia ha sido el aumento de la parte que le corresponde al Gobierno Vasco, pues porque ha ido aumentando sus competencias en base a las transferencias que se han ido haciendo. Y luego, una vez que tenemos ese reparto hecho, hay que establecer cómo aporta cada diputación foral, que son las que recaudan, a la parte que corresponde financiar al Gobierno. Y eso, y también la participación en otro tipo de flujos. Entonces, eso se ha hecho a través de los coeficientes horizontales, que como podéis ver, más o menos, en los últimos años está estabilizado en torno al 50 la Diputación de Vizcaya, 33 Guipúzcoa y 16-17 la Diputación Foral de Álava. Es interesante, y no voy a abrir aquí ningún melón, pero es verdad que desde una visión teórica, si analizas el reparto que hace la LTH, el marco de relaciones fiscales y financieras, se ve que no hay una clara jerarquización. Probablemente a alguien en la calle le pregunta sobre qué administración o qué nivel de gobierno tiene más poder en Euskadi y te dirá que el Gobierno Vasco porque le puede tocar más y se le ve más presente, pero la realidad es que en una visión teórica y en una visión del federalismo fiscal, uno controla el ingreso y el otro controla el gasto. Y ahora que he tenido experiencia más directa en la gestión, se ve claramente que ahí se da un equilibrio que muchas veces es difícil. Es decir, no tú tienes más poder que yo, ahí hay un equilibrio y un modelo de contrapesos muy interesante también como modelo de estudio. El principal órgano que crea la LTH, un poco para organizar, ordenar todos estos marcos de relaciones, es el Consejo Vasco de Finanzas Públicas. Hasta el año 2017 participaban 3 representantes del Gobierno Vasco y 3 representantes de las diputaciones forales. Desde la LILE, desde la aprobación de la LILE, han entrado también 3 representantes de los ayuntamientos, pero que solo participan en cuestiones que afecten al ámbito municipal. Y hay que tomar los acuerdos por mayoría absoluta, salvo determinados supuestos que exigen una mayoría cualificada. Las principales funciones, y esta es la clave, es hacer la determinación, seguimiento y liquidación del modelo de aportaciones. El Consejo Vasco de Finanzas Públicas tiene la obligación de reunirse en octubre y en febrero y en octubre cada año, por un lado para liquidar el año y luego para hacer las previsiones para el año que viene y, a su vez, cuando toca renovar la ley de aportaciones, que es la que va a fijar cómo se van a calcular, bueno, la que va a fijar el coeficiente vertical y cómo se van a calcular los coeficientes horizontales. Y luego, aparte de este tema, el Consejo Vasco de Finanzas Públicas, la realidad, lo ves en sus acuerdos, prácticamente se encarga de dirimir todos los asuntos que tengan alguna relación con lo que es la actividad económica, financiera y presupuestaria del sector público vasco, pues como por ejemplo temas vinculados con el endeudamiento, la creación de fondos interinstitucionales que afecten a más de una institución, etcétera, etcétera. Casi todo pasa por este consejo que tiene mucho poder en la vertebración del marco de relaciones fiscales y sobre todo financieras, pero también indirectamente fiscales. Voy a intentar de manera muy sintética, para hacer una pequeña simulación
real en este caso, porque he traído los datos del año 2024, de cómo funciona el modelo de aportaciones, la liquidación de un año. Y creo que es bastante simple, la parte teórica a priori es muy simple, aunque luego pues, o sea, ya la parte práctica suele tener otro tipo de complicaciones, que aparte que solo me voy a quedar en lo más importante. Principalmente, ¿qué se hace? Se cogen los ingresos sujetos a reparto, que son la recaudación de los tributos concertados. Como podéis ver, pues en el 2024 fueron 18.300 millones de euros, que es prácticamente, porque aquí incluye prácticamente casi toda la recaudación de todo el sector público vasco, que cuesta en torno a 20-21.000 millones de euros, porque esto no incluye los tributos locales, ni tasas y otros ingresos que tengan las administraciones, pero sobre todo coge toda la recaudación fiscal de las diputaciones forales. Lo primero que hay que hacer es pagar el cupo al Estado. Para ello se aplica el coeficiente horizontal y las diputaciones financian esa parte del cupo que luego gestiona el gobierno vasco el pago al Estado. Entonces lo que realmente nos queda para repartir internamente dentro del marco interno son los 17.206 millones de euros. No voy a enredar porque es verdad que hay unas aportaciones específicas y generales, por tiempo no me puedo extender, pero principalmente lo que se hace sobre esos 17.206 millones aplicar ese coeficiente vertical, es decir, el 70, en torno al 70% le toca al gobierno, le corresponde al gobierno vasco para desarrollar sus competencias y el 30% se le cae a las diputaciones. Es un poco lo que darían los números, cambia un pelín, hay unas pequeñas diferencias porque las aportaciones específicas alteran un poco ese orden, pero en resumen lo respeta. Y luego por último sí que existe un fondo general de ajuste, que es un mecanismo para garantizar una participación mínima determinada sobre la recaudación a cada territorio histórico, que ese también altera el resultado final del coeficiente vertical. Como podéis ver, una vez que se hace esta aplicación, a Álava le corresponde abonar 1.995 millones al gobierno vasco, a Vizcaya 6.190 y a Guipúzcoa 4.160. Eso es la parte, 12.224 es la parte que en términos efectivos va a disponer el gobierno vasco para desarrollar sus competencias y sus funciones de gasto. Y el resumen es que los restantes 4.981 millones van a quedar en manos de las diputaciones forales, que a su vez, y ya la última ley de aportaciones incluye una obligación de que una parte de eso vaya a las haciendas, a los ayuntamientos y a las haciendas municipales. Entonces, las diputaciones no solo reparten con el gobierno vasco, sino luego también reparten con los ayuntamientos. Quería, y aquí sí que quiero aprovechar para hacer 3 o 4 apuntes, ¿no? Para que veáis un poco esas diferencias que os he dicho con el sistema antiguo, que creo que nos sirve un poco de espejo para ver las grandes diferencias que hay entre modelos. En primer lugar, no cabe duda que este es un modelo más complejo y sobre todo es un modelo de riesgo compartido. Lo que le afecta a Álava, le afecta a Guipúzcoa, lo que le afecta a Guipúzcoa, le afecta a Vizcaya, el gobierno vasco le afecta a Chad. Lo que le afecta a cualquiera, porque al fin y al cabo el reparto se hace sobre una bolsa común. Entonces cualquier afectación entre las 3 diputaciones o incluso desde el propio gobierno vasco, si hay algún tema de gasto, afecta a todo el sistema. Hay una interrelación muy estrecha que antes no existía y que ahora sí existe entre los distintos niveles de gobierno. Sin duda es un modelo que genera una tensión interinstitucional permanente. Y no estoy hablando de una tensión en términos negativos, sino que el modelo obliga a cada administración, a cada nivel de gobierno a estar permanentemente atento a qué le pasa al de al lado. ¿Qué es lo que vengo a decir? Antes no ocurría eso. Vizcaya, una vez que sabía el cupo que pagaba, pues sí, siempre estás un poco atento a la Guipúzcoa que le pasaba, pero tú te centrabas en lo tuyo. Ahora mismo, además de centrarte en lo tuyo, cada administración tiene que estar al loro de qué está pasando en el entorno. Y no solo eso, estar compartiendo permanentemente y en relación permanente entre el gobierno vasco, las 3 diputaciones y entre las 3 diputaciones para ver cómo está evolucionando su recaudación, qué problemas tienes tú, porque al fin y al cabo luego cuando haya que hacer la liquidación, todo eso va a afectar. O sea, lo que te afecta a ti me afecta a mí. Por eso digo que el interés común ahora en el marco de relaciones fiscales y financieras es totalmente tangible y directo. O sea, la interrelación entre haciendas. Y para mí, ya termino en esta parte, en la parte quizás con ese análisis teórico que antes he comentado, claro, esta tensión para mí, entendiéndolo en una lógica de federalismo fiscal, es positiva. El federalismo te dice, bueno, la teoría del federalismo te dice, estos modelos de contrapesos lo que te están es
haciendo un permanente control, exigencia de rendición de cuentas entre administraciones y, al fin y al cabo, garantizando, llamémosle, un desarrollo más eficiente del sistema debido o gracias a esos modelos de a esos mecanismos de control permanentes. Bueno, esto me parece interesante, añadir también un poco el resumen final. De cada euro que recaudan las diputaciones forales, ¿cómo se reparte? Pues el cupo se lleva al 6%, el pago del cupo. Posteriormente el gobierno vasco se transfiere o toma el 67%, aquí estoy hablando del año 2024, las diputaciones forales el 16% y las entidades locales el 11%. Hay que tener en cuenta que luego si vamos, hay un trasvase que falta aquí de las diputaciones forales a los ayuntamientos y que además los ayuntamientos luego ingresan por tributos locales. Y antes vamos, o sea, como buen maestro mío me enseñó siempre que entendamos el concierto económico en ese contexto global, que no somos únicos, que sí tenemos excepcionalidades, que todos los modelos federales lo tienen, porque para eso son los modelos federales, para garantizar las asimetrías y las diferencias, para integrarlas, y yo sí considero que aquí en este reparto hay una excepcionalidad de nuestro modelo, que es bastante raro encontrar hoy en día, sí quizás en el siglo XVIII y XIX, porque no deja de ser un modelo confederal, que hoy en día prácticamente no existen modelos confederales, y claro, lo que es raro es que los gobiernos que tienen soberanía fiscal y que recaudan, terminan siendo los que menos capacidad de gasto propio tienen al final de todo este reparto. O sea, eso no es común. No es común y es bastante extraño incluso en una perspectiva histórica donde las confederaciones normalmente era que todos estos territorios, jurisdicciones, pagaban un dinero pues, para el ejército, acción exterior y poco más. Entonces esto sí que yo para mí es una excepcionalidad de nuestro modelo y de interés para lo que pueda ser en los análisis en perspectiva comparada. Por ir acabando ya, lógicamente, y en el modelo que estuvo vigente hasta el año 37, prácticamente no había ningún tipo de norma de armonización fiscal, porque cada una iba por su camino y se sacaba las castañas como consideraba. Hoy en día, en un modelo de riesgo compartido, lógicamente, es necesario que haya una coordinación, una colaboración interinstitucional y cierta armonización fiscal. Para eso, y a dar respuesta a esta necesidad, ya desde el concierto, desde el Estatuto de Autonomía, el concierto y la LTH, lo que otorgaron o lo que establecieron es que el Parlamento Vasco tuviera la competencia para regular y establecer las normas de armonización fiscal, coordinación y colaboración entre los tres territorios históricos. Y todo esto se desarrolló en la Ley de Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal de 1989. Que lo que hizo, la verdad que más que entrar en el detalle, fue establecer un marco, uso esa palabra, muy flexible. Lo dice claramente además en su preámbulo, que conviene dejar claro que no se trata de alcanzar la armonización por la vía de la uniformización de toda la normativa, y lo que hace es simplemente establece algunos aspectos armonizados de carácter general en determinados impuestos. Y lo que sí abre la puerta es que en un futuro pueda haber la previsión a un posterior desarrollo de impuesto por impuesto o de la forma en la que pudiera ser. La realidad es que 35 años después no se ha desarrollado, esta previsión de desarrollo no se ha realizado. En parte, independientemente, por un lado, está lógicamente el criterio político que se ha seguido en los últimos años, pero también el éxito o el buen funcionamiento de un órgano que constituyó esta ley, que fue el órgano de coordinación tributaria de Euskadi, o el OCTE, que no es tan conocido como el Consejo Vasco de Finanzas Públicas, pero que a los presentes os sonará. Aquí he sacado la foto del actual OCTE, no podía dejar de aprovechar la ocasión. El órgano de coordinación tributaria de Euskadi, en contraposición con el Consejo Vasco de Finanzas Públicas, que es un órgano netamente político, es un órgano de carácter técnico. Aquí participan 3 representantes del gobierno vasco y 3 de las diputaciones forales. Y el voto de calidad es del presidente. ¿Esto qué quiere decir? Cuando en este órgano se toman las decisiones por mayoría absoluta, y se supone que se ve claramente que si el voto de calidad está en manos del presidente y que lo nombra el gobierno vasco, pudiera haber una inclinación hacia que el gobierno vasco decidiera tomar la decisión aquí. La realidad es que ese voto de calidad no se ha utilizado nunca. O sea, se ha entendido que este es un órgano de carácter técnico y que tiene que buscar consenso
coordinación, colaboración, que es para lo que se creó este órgano de coordinación tributaria. Las principales funciones, la primera de ellas es emitir un informe preceptivo sobre los proyectos de disposiciones forales en materia tributaria, valorando el cumplimiento de las normas de armonización, y lo resumo en que cuando las diputaciones forales hacen una norma en materia tributaria tienen que avisar al OCTE de que van a hacer lo que vayan a hacer, y el OCTE emite un informe favorable o lo que tenga que hacer sobre esa norma, siempre en ese marco para garantizar o señalando si cumple ese marco de armonización, colaboración y coordinación. Y en segundo lugar, impulsar la coordinación y colaboración entre las diputaciones forales en el ejercicio de sus competencias tributarias. En resumen, con esto acabo la parte de los órganos. El órgano de coordinación tributaria, ustedes, se reúne una vez al mes, y en las reuniones se habla de todos los temas que tienen relación, al fin y al cabo, con la evolución, la colaboración, la coordinación, los proyectos que tiene cada una de las diputaciones, etcétera, y se ponen en común entre diputaciones y el Gobierno vasco, al fin y al cabo, al menos en la parte en la que a mí me ha tocado, en un contexto de búsqueda de acuerdos y de colaboración mutua. Y relacionado con este punto, acabo con unas conclusiones. Bueno, en los últimos meses he tenido la suerte y el honor, ¿no?, de participar en lo que es en este marco, ya más allá de los años en los que he pasado estudiando el marco desde una visión teórica, de participar en la dimensión práctica y en el ejercicio diario, ¿no?, de lo que es este marco de relaciones fiscales y financieras entre gobiernos, entre administraciones, y se puedo constatar, para tranquilidad de todos, que es un modelo a día de hoy consolidado, contrastado, y que la realidad es que funciona. Eso funciona. En el propio sistema ha habido momentos de gran tensión, sea por diferencias políticas entre gobiernos, sea por otras situaciones, otras circunstancias de crisis, etcétera, y la realidad es que ha sabido dar respuesta en cada momento, en algunos casos adaptándose, seguramente en algunos casos mejor que en otros, pero en general ha sabido responder ante las necesidades a las que se ha tenido que enfrentar, mostrando sin duda una resistencia y una resiliencia. Es un modelo, y como historiador soy consciente de que todo en nuestra vida nace, se desarrolla y muere. Este es un modelo que está diseñado y ajustado a la actual arquitectura política e institucional y a las preferencias políticas de los últimos años. Es posible que en el futuro haya que modificarlo o no, eso al final las necesidades de cada momento lo decidirán, pero, y sin duda, y un poco volviendo a mi introducción, sí quería comentar que es un modelo que ha contribuido sin ninguna duda a estrechar los lazos de relación entre territorios dentro de la comunidad autónoma del País Vasco, de colaboración y, cómo no, de formación de una identidad colectiva, junto con otros muchísimos elementos que tiene nuestro sistema de autogobierno actual. El modelo se basa en la colaboración y la búsqueda de equilibrios y acuerdos entre el Gobierno vasco y las diputaciones forales. O sea, es algo que requiere y que ya lo tiene interiorizado como una necesidad. Y un poco ya por finalizar, pues al igual que ocurre en otros modelos de carácter federal o confederal, la existencia de contrapesos dentro del modelo puede conllevar, y es cierto, conlleva un mayor esfuerzo, un mayor desgaste en la búsqueda de acuerdos, pero también yo creo que es importante subrayar la parte positiva, no solo lo negativo. Fija mecanismos de fiscalización y control que favorecen una mayor eficiencia y llamémosle, unas mayores probabilidades de éxito para que el sistema funcione y siga funcionando. Eskerrik asko, pueden atención.